Pienso que mi obra y como mi práctica es un poco introducir una serie de elementos o poner una serie de elementos juntos en contextos específicos con medios a veces azarosamente encontrados. No soy pintor, no soy instalador, no soy escultor, no pienso como en esos términos, sino en una serie de prácticas improvisatorias, y la improvisación como en un sentido digamos no programático o de cierta posibilidad de rebeldía en un sistema de producción determinado en el que estamos más o menos todos sumergidos, ¿no? Esta es una foto, vaya, de una pieza que he hecho varias veces, que tiene que ver con la idea del trabajo y con los sistemas, digamos, de trabajo, como desde esta perspectiva también tanto anarquista del trabajo como post-fordista, como de la economía la economía higiénica del ultracapitalismo. Es un sello que recupera una leyenda que es un grafiti en realidad, que aparece en el 68 y que recuperan después los situacionistas, Guy Debord, que dice no trabajes nunca. Entonces está traducida a distintos idiomas. Por ejemplo, así se montó en una exposición en la Bienal de Moscú, y era una serie de papeletas, este sello, que a su vez lo tenía el guardia de la entrada. Entonces sellaba a todos los que entraban, y después estas tarjetitas se las podían llevar. Entonces en mi obra yo lo que pienso son como mundos que se erosionan, como sistemas que se erosionan, como sólidos que se desvanecen finalmente, ¿no? Siguiendo así como esta muy famosa cita de Marx, ¿no? Esta es una colección de monedas que he venido haciendo y que sigue creciendo, que son monedas de todo el mundo, de distintas épocas, pero sobre todo actuales, o sea, monedas de circulación, que en cuanto llegan a mí las tallo con una herramienta, borrando el símbolo y entonces la colección cada vez va creciendo más. Es una pieza que se ha exhibido así como en distintos momentos de crecimiento, que a mí también me interesa eso, en el sentido de que las piezas sean mutantes, ¿no? O sea, que no haya una versión definitiva nunca, o que sea casi como imposible. Pensando como en esto, por ejemplo, que decía Mata Clark, ¿no? de la escultura total, o de la obra de arte total, que no la puedes ver de golpe, ¿no? Sino que la tienes que recorrer y tal, pero llevándolo a un espectro, o sea, traslapando eso a un sistema de mercado y de economía, donde pues finalmente el arte también opera, ¿no? Muy interesado, digamos, en el asunto del material cobre. O sea, en el contexto de México es como muy importante, digamos, la explotación minera, las nuevas políticas de explotación, privatización, fracking, yo qué sé, y como esta cosa también muy interesante que tiene el cobre en el devenir de la civilización que es un metal que fue de los primeros que fue logrado fundir, digamos así, de maneras muy primitivas, y que después desaparece un rato muy largo de la historia de los humanos, y después con la industrialización y con la electricidad reaparece, y entonces se vuelve como un asunto de especulación muy grande, ¿no? Entonces, con este asunto del cobre y de la gente que recupera de máquinas y desperdicios, es por ejemplo una foto. Y es muy gracioso porque es un performance que se hizo por puras instrucciones. Yo no hice las fotos, yo no grabé el sonido, pero fueron contratados, dos muchachos, amigos míos, de ahí en todos mis acercamientos a la Colonia Renovación, en Iztapalapa, por el Museo Exteresa, para destruir todos los bienes de bajas de Bellas Artes, a los que tuviéramos acceso. Entonces ahí ya es plantear para mí un juego, ¿no? Entre los bienes de bajas de las instituciones y a dónde se van. Ahí me consta, he descubierto cosas horribles, filtraciones y mafias y demás. Y luego, con una serie de procesos que llevé a cabo ahí también, de acercamientos con la gente que se dedica a esto de la recuperación de metales, lo que hice fue grabar una jornada completa de trabajo. O sea, 6 horas que trabajan ahí pegándole a cosas de metal, máquinas, etcétera. Pues, con ese sonido lo grabé en un vinil.
O sea, lo imprimí en un vinil, en una máquina especial, que es muy interesante también, que después les cuento de la máquina. Y después de ahí fundimos, hicimos moldes y fundimos el cobre, los discos en el mismo cobre, en el mismo material, de tal forma que cuando se toca el disco de cobre, en este caso decidí ponerlos juntos también como para tener finalmente el soporte petróleo, el soporte pétreo del disco del vinil, también es como interesante en términos de material, de materialidad de este sonido. Y lo que escuchas en el disco de cobre es en realidad la relación electromagnética que coexiste en relación al cobre y a la punta de diamante, que finalmente, desde una perspectiva económica, son metales que representan, digamos, una especie de oposición o de lejanía. O sea, estos son cobres recuperados ahí en los lumpanales, y esta es la reacción de la piedra, de esta preciosa, imposible, tarda millones de años, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos del diamante, ¿no? Cómo se obtiene, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí es una pieza que hice en un edificio. Mucho tiempo trabajé en edificios abandonados que yo mismo gestionaba, y que con arquitectos que los iban a remodelar, etcétera, etcétera, y un poco yo lo concebí así. Hay un tiempo que la economía y que la burocracia mata, y que el espacio se puede usar pero no se puede usar, se puede entrar pero no se puede construir, no se puede trabajar, y entonces en esa grieta, digamos, en ese espacio hueco, que finalmente son espacios huecos temporalmente, ahí es donde yo me metía y generaba un espacio de trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, aunque siempre he tenido una especie de estudio, que son 2 mesas y unas lámparas, como que me iba a trabajar ahí todo el tiempo, ¿no? Con o sin albañiles, durante procesos, durante procesos de obra, o donde estaba, sobre todo cuando estaba estacionada. Esta es una foto, pero les quiero enseñar el video. Es una pieza que hice en Berlín, en este mismo edificio, previo a montar todo. Invité a una serie de amigos, gañanes y gañanas desocupados. Era un verano muy, muy bonito en Berlín, y los invité a hacer esta acción, que un poco tiene que ver también con esto, con generar como una escultura no sólida, ¿no? Sino una escultura que sucede ahí en el espacio. El sonido me interesa. Es un poquito largo, no, este es cortito. Pienso mucho como en un trabajo que genera algo que no permanece, pero genera algo, o sea, permanece no materialmente, ¿no? Sino permanece en otro lado. O la escultura como registro, ¿no?